Probablemente en la cabeza de cada uno de nosotros siempre está latente esa palabra. Esa palabra, con mucho más razón, en la actualidad ronda en nuestra cabeza y es el concepto de truco. Primero que todo, vamos a analizar qué es en sí el truco. Cuando pensamos en esa palabra, automáticamente relacionamos con algo que tiene que ver con la habilidad, con el azar, con alguna destreza. Y en un lenguaje tal vez más cotidiano decimos los mates. Y sí, en realidad la palabra truco tiene muchísimo que ver con todas esas ideas. Sobre todo nos maravillamos con qué habilidad una persona manipula las cartas de un mazo de naipe con mucha maestría, con mucha destreza. Y también cuando pensamos en la palabra truco, también se nos viene a la mente un mago, un ilusionista, alguien que de la nada saca un conejo de un sombrero, saca una flor, es decir, nos genera como mucha intranquilidad pensando de que esa persona que obviamente la magia como tal, en donde sacas de la nada algo de manera física, eso es imposible. Lo que hace más bien el mago es crear ilusiones ópticas. Sin embargo, nos genera muchísimos picos emocionales cada vez que vemos a alguien hacer un truco de magia. Y también cuando hablamos de truco, se nos viene a la mente la modificación de una fotografía. Ahora que estamos en la era digital, hay muchos software que tienen esa capacidad de truquear las fotografías. Y también cuando pensamos en la industria cinematográfica, la palabra truco también aparece. Y es lo que nosotros llamamos los efectos especiales. Y cuando analizamos la definición de truco, este implica una habilidad que se obtiene durante el ejercicio de un arte, oficio o profesión, en este caso la profesión médica. También muchos jugadores utilizan los trucos para hacer trampa, para obtener el logro de un fin, en este caso ganar una competencia. En el caso de los magos, cuando hablamos de truco, se refiere al ilusionismo. La industria fotográfica, ya vimos, de que mediante ahora los software especiales podemos manipular una fotografía distorsionando de la realidad que hubo en el momento de capturar la imagen. Y en el caso de la industria cinematográfica, se refiere al uso de efectos especiales y arte escénica con el fin de aumentar la expectativa para el público. Pero muchas veces cuando nosotros manejamos las cosas nos damos cuenta de que con el pensamiento rectilíneo, el pensamiento convencional, no logramos resolver absolutamente todas las dificultades. Y es lo que en el lenguaje cotidiano decimos, la necesidad tiene cara de perro. Así es que muchas veces, debido a la necesidad, movido por la necesidad, tenemos que resolver mediante algunos trucos que podríamos llamar como trucos caseros. Sin embargo, detrás de cada truco casero existe una ciencia oculta. Una ciencia oculta. Normalmente nosotros decimos de que tenemos un solo cerebro. Sin embargo, realmente no tenemos un cerebro. Más bien tenemos dos cerebros. Cuando llevamos la clase de anatomía, nos dicen de que el cerebro se divide en dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo. Sin embargo, cada hemisferio realmente funciona como un cerebro por aparte, un cerebro por aparte. El cerebro izquierdo es el cerebro creativo, mientras que el cerebro derecho es el cerebro lógico. El cerebro lógico es lo que nosotros adquirimos
y entrenamos durante nuestra formación como profesional en el área de la medicina. Es la parte que nos permite sacar los números, que nos permite tomar decisiones con base en un algoritmo bien establecido. Es la parte que nosotros le llamamos la adquisición de las habilidades técnicas. Pero el otro, el cerebro creativo, es la parte más difícil de entrenar, y es el cerebro intuitivo, ese cerebro creativo, ese cerebro que analiza las cosas en 3D, es el cerebro que implica la adquisición de lo que nosotros llamamos las destrezas blandas. Esas son las más difíciles de adquirir. Es cuando usted se queda viendo a un paciente y empieza a reflexionar, no me gusta su estado clínico, no me gusta la manera como está respirando, no me gusta la manera como el paciente se está comportando a lo largo del tiempo. Ese es el olfato, esa es la parte más difícil y solo se adquiere kilometreando a la par de los pacientes. Ese es el cerebro creativo, y de ahí surge la mayoría de las ideas creativas. Y de ahí surge el concepto de pensamiento lateral. El concepto de pensamiento lateral. El concepto rectilíneo consiste en que si tenemos una dificultad, tenemos que resolver de esta manera, y si no hay otra manera, ya no se puede resolver el problema. Pero si utilizamos la creatividad, es decir, el cerebro artístico, el cerebro intuitivo, podríamos resolver a veces cosas que, si lo pensamos y utilizamos la fuerza del pensamiento rectilíneo, no lo podríamos resolver. Y ese concepto de pensamiento lateral ha permitido la creación de múltiples trucos caseros. Este concepto de pensamiento lateral fue analizado y estudiado por Edward de Bono. Edward de Bono porque todavía está vivo, nació en 1933 en Malta. Edward de Bono es escritor y psicólogo maltés. Él se entrenó en la Universidad de Oxford y es un escritor prolífero, pero su bestseller es el pensamiento lateral. El pensamiento lateral consiste en sortear algunas reglas cotidianas, y de esa manera, de forma creativa, podemos resolver problemas que de otra manera no lo lograríamos obtener. Y de ahí que surge el concepto del proceso de la creatividad. ¿Qué es el proceso de la creatividad? Empezamos seleccionando, definiendo y enfocando un problema que nos está molestando. Y de ahí empezamos a analizar y generamos una lluvia de ideas. Después de ese montón de lluvia de ideas, trabajamos en una o dos ideas que parecen ser las más prometedoras. Analizamos, trabajamos y obtenemos como resultado nuevas ideas que nos modifica la manera tradicional con que hemos manejado las cosas. Así es que cuando pensamos en el manejo de la vía aérea, anteriormente estábamos en una zona de confort. Aplicamos los algoritmos. Hay muchas guías, por ejemplo, la guía de la Sociedad Americana de Anestesiología, las guías de la Sociedad Británica y muchas otras guías que han surgido por opinión de expertos, por una compilación de múltiples estudios, y se nos oferta como una receta de cocina. Pero cuando estamos enfrentando a los pacientes afectados por COVID, nos damos cuenta de que el cerebro lógico, si bien nos ayuda, pero el cerebro creativo es el que más ayuda nos presta para resolver muchísimas dificultades que surgen en manejo de esos pacientes. Así es que con este preámbulo vamos a centrar el día de hoy en el tema de manejo de la vía aérea en tiempos de COVID-19 y como subtítulo, algunos trucos caseros útiles para resolver los problemas de la cotidianidad. Ese es el menú de la charla que vamos a tener hoy. Vamos a dividir en 3 capítulos, conceptos generales. Posteriormente vamos a ver el proceso de la intubación endotraqueal y al final vamos a hacer un repaso de los mensajes más importantes para llevar a casa. Quiero hacer la acotación de que si bien el título es para pacientes COVID-19,
Probablemente los conceptos son más útiles en un paciente de una intubación cotidiana o un paciente no COVID. Así es que de esta manera resolvemos dos problemas simultáneamente. Lo que analicemos acá para pacientes con COVID también se puede extrapolar a pacientes no COVID. Para empezar, entonces, vamos a analizar algunos conceptos generales. Estamos en una época de muchísima incertidumbre, pero sobre todo mucha tristeza. Ver el montón de pacientes, la saturación de los servicios, sobre todo en los hospitales, pero también ya a nivel de atención primaria, también la pandemia está causando serios estragos. Observe que hay miles de pacientes que tienen la prueba COVID positiva y nunca han recibido una notificación de una orden sanitaria porque la atención primaria no da abasto. Y en el caso de nosotros, poco a poco también estamos siendo asfixiados por el montón de pacientes que se están complicando y también la repercusión en el sentido de que muchas de las camas que anteriormente se destinaban para la atención de pacientes no COVID, ahora tenemos que robar a estos pacientes para asignar a pacientes con COVID con diferentes grados de gravedad. Y sobre todo, ahora tenemos el inconveniente de que no sabemos qué va a ocurrir de aquí en adelante, o sea, la incertidumbre. Y posiblemente cada uno de los que estamos conectados tenemos esta preocupación. Si yo voy a ser o no un contagiado más. Nadie quiere ser un contagiado por la atención sanitaria, sobre todo cuando se hace intubación no traqueal. Ese es uno de los procedimientos que más riesgo conlleva de contagio o de infección cruzada. Aquí en esta publicación de la revista Anesthesiology de marzo de este año, enfoca el tema de la intubación y ventilación en medio de la pandemia por COVID-19 de la experiencia de Wuhan. Recordemos que Wuhan fue la ciudad donde se empezó a describir los primeros casos a finales del mes de noviembre del año pasado y posteriormente se diseminó alrededor del mundo. El foco de contagio inicialmente fue en Asia y sureste asiático, pero después migró y el foco caliente se pasó para Europa y de ahí brincó al otro lado del Atlántico, golpeando gravísimamente a los Estados Unidos y de ahí empezó a bajar y hoy en día muchos países de América Latina, incluyendo ahora Costa Rica, estamos en problema por esta pandemia. En la experiencia inicial de Wuhan se encontró de que 3.2% de los pacientes afectados por COVID-19 necesitaron de ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva. De hecho, 3.2% es el total de los pacientes que ameritaron de soporte ventilatorio, pero de 3.2% no todos ameritaron de intubación endotraqueal. De hecho, 0.9% de los pacientes fueron manejados con ventilación mecánica no invasiva, de tal forma de que de un total de 3.2% de pacientes que ameritaron de ventilación mecánica, solamente 2.3% ameritó de tubo endotraqueal. El otro 0.9% se manejó con ventilación no invasiva. Vamos a ver muy rápidamente algunas cifras recientes. Estas cifras son de ayer, ya salió de la conferencia de prensa de hoy, pero yo no las incluí. Observen cómo nosotros el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se debuta con el reporte del primer caso. Una extranjera que también, el esposo también salió positivo, fue un caso importado. Eso fue el 8 de marzo. Pero del 8 de marzo hasta el día 23 de mayo, o sea, prácticamente 2 meses y medio, se tardó para alcanzar el primer millar de pacientes COVID positivos en Costa Rica. Pero observe cómo la curva empezó a crecer muy rápidamente. En esa época, a Costa Rica, ante los ojos del mundo, nos veía como el ejemplo a seguir, que cuál fue la clave de éxito por la cual Costa Rica tiene tan poquitos casos, tan poquita mortalidad, que tiene los servicios de salud completamente holgados,
etcétera, etcétera. Pero el panorama ya cambió, porque de 23 de mayo hasta alcanzar el segundo millar, vea que el recorrido fue muy pequeño. Menos de un mes ya teníamos 2.000 casos reportados. Y de ahí, de 2.000 a 4.000, observe que es un brinquito. Y de 4.000 a el día de hoy, que ya estamos acercando ya a los 14.000, vea que la curva es impresionantemente vertical. Y así como va el ritmo, probablemente dentro de poco vamos a tener 1.000 casos por día. Y esto realmente ha causado colapso de nuestro sistema de salud, que anteriormente era considerado como muy robusto, de los más robustos del mundo, pero ¿cómo vamos a dar abasto con la cantidad tan grande de pacientes? Un denominador tan grande como 14.000 positivos realmente colapsa a cualquier sistema de salud, y ya llevamos 87 fallecidos y contando. Si bien la mortalidad está por debajo de la media mundial de 0.6%, lo cierto es que como va este ritmo, no sabemos qué va a pasar dentro de muy poco. Y observen ustedes, ya a nivel de hospitales hay 49 pacientes internados en la unidad de cuidado intensivo y todos gravísimos, tanto que hubo necesidad de abrir salones que anteriormente estaban en stand-by. El salón, por ejemplo, de medicinas de la Torre Sur, hasta hace un mes era un salón completamente vacío con un candado, y hoy en día ya está lleno y colapsado. Observe esta foto muy ilustrativa del problema de COVID, es el denominador tan grande de pacientes. Esta foto yo la tomé en la entrada de los COVID del servicio de emergencias. Vea que ahí usted puede contar fácilmente la cantidad de pacientes internados. Son 18 vasos entre té de manzanilla y cafés. Ahí hay 18 pacientes. Y muchos salones tuvieron que ser reconvertidos para la atención a los pacientes de COVID. Y un problema muy grave es la afectación respiratoria. Si bien colateralmente también hay afectación miocárdica, hay afectación del sistema nervioso central, hay afectación hepática, renal, hay afectación digestiva, hay afectación hematológica. Lo cierto es que la mayoría, casi que la totalidad de los pacientes que están en una condición de grave a crítico, tiene en mayor o menor grado una hipoxemia, y para ello se necesita varias estrategias, desde oxigenoterapia, la básica, la nasocánula convencional, el sistema Venturi, el sistema de reservorio, pasando a ya estrategias un poco más sofisticadas como las cánulas de alto flujo, la ventilación no invasiva, la ventilación invasiva, y en grado ya superlativo colocar al paciente en una membrana de oxigenación extracorpórea, el ECMO. Pero de esta lista, obviamente, hay una que nos interesa muchísimo para el tema de hoy, que es la ventilación invasiva, ya sea por medio de una intubación endotraqueal o por medio de una traqueostomía. Y sobre eso vamos a desarrollar el tema de la intubación endotraqueal. Este es el tema de hoy. Vamos a ver cuáles trucos caseros podemos utilizar para que este procedimiento sea lo más expedito posible. Porque los pacientes que tienen COVID tienen una vía aérea difícil y sobre todo complicada. Porque muchas veces cuando decimos vía aérea difícil pensamos en una dificultad anatómica, pero también hay vías aéreas que son técnicamente complicadas porque el paciente se nos desatura rapidísimo. O en caso de los pacientes con COVID, tienen muy poca reserva respiratoria y no podemos valorar la vía aérea. De hecho, no es recomendable que uno le diga al paciente, a ver, por favor, abra la boca y diga A. En ese momento, si usted no anda con equipo de protección personal, ya te convertiste en un COVID más de la lista. Por el otro lado, la necesidad de colocar un equipo de protección personal causa una gran incomodidad. Y
los que nos pueden ayudar, no todos están metidos dentro del cubículo, están afuera. Todo eso son dificultades técnicas que hacen que la vía aérea no solamente sea difícil, sino también complicada. Y si nosotros intubamos un paciente no COVID, estamos muy tranquilos, pero tenemos una presión psicológica para evitar la infección cruzada. Y todas esas cosas lo que hace es incrementar el grado de dificultad. Observe el concepto de poca reserva respiratoria. Acá el colega está viendo una radiografía digital de un paciente que pocas horas antes él lo había intubado. Cuando uno ve una radiografía así, en donde está completamente blanca, uno anterior a la era COVID pensaríamos, llamemos al técnico de rayos X, porque hay una radiografía que está subexpuesta. Sin embargo, hoy en día, en era COVID, estas placas más que excepción, más bien son la regla. El manejo de la vía aérea de los pacientes con COVID es difícil y complicado. Sin embargo, vamos a tratar de separar el tema de tal forma que logremos entender bien de una manera fácil, de una manera que sea efectiva. Eso es lo que se le conoce con el concepto en aprendizaje de la fluencia cognitiva. Vamos a tratar de que un tema que es complejo, complicado, tratar de hacerlo de la forma más sencilla posible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, analizar, enfocar el tema del manejo de la vía aérea de un paciente COVID-19 positivo en 3 etapas. Primero, evitar el contagio, o sea, evitar la infección cruzada. Por el otro lado, lograr, obviamente, la intubación eficaz y, muy importante, evitar complicaciones. Y estos pacientes, cuando tienen una complicación adicional, aunado a la gravedad de la enfermedad de fondo, hace que la mortalidad se dispare de una manera exagerada. Vamos a analizar primero el punto 1. ¿Cómo evitar el contagio? ¿Cómo evitar el contagio? Esto ha sido ya estudiado no solamente para esta pandemia, sino antes de esta pandemia. Vea que esta publicación del año 2012 comparó el riesgo de una infección por un coronavirus, en ese caso fue el SARS-CoV-1, en el personal que trabaja en el hospital. Vea que dentro del hospital a todos se les denomina personal sanitario, pero no todos estamos expuestos al mismo riesgo. Hay labores que no generan aerosol, por ejemplo, una secretaria en un cubículo que está completamente aislado de la atención directa de los pacientes. Si comparamos esa labor contra 4 procedimientos, dentro de eso se encuentra la intubación endotraqueal, la traqueostomía, la ventilación no invasiva y la ventilación con una mascarilla facial, tenemos un odds ratio de 6.6 para la intubación, 4.2 para la traqueostomía, 3.1 para la ventilación no invasiva y 2.8 para la ventilación con la mascarilla facial. Evidentemente, la intubación endotraqueal es el procedimiento único más riesgoso para contagiar de COVID. 6.6 veces más riesgoso en comparación con alguien que está escribiendo una máquina de escribir o sentado al frente de una computadora. O sea, que no se nos olvide este concepto. La intubación endotraqueal se asocia con un odds ratio de 6.6 veces mayor en comparación con alguien que está haciendo labores secretariales. Por eso tenemos que pensar y cuidar mucho en nuestra protección, la autoprotección. Le apuesto de que aquí en este momento por Zoom hay 100 personas conectadas. Cada uno de los que estamos conectados en este momento, en algún momento, durante todos estos meses, hemos pensado en autoprotegernos con métodos caseros, como una ley de Murphy, ¿verdad? Si todo lo que usted tiene es un martillo, cualquier cosa que vea le parecerá un clavo. De hecho, cuando usted va a una ferretería, antes usted tenía el foco de atención en comprar una lámpara,
un grifo, una pintura, pero ahora no. Cualquier persona del personal sanitario que va a una ferretería está viendo dónde está la sección de las mascarillas, dónde está la sección donde hay plástico, dónde hay la sección de algún casco, alguna careta, cuánta cosa haya para mejorar nuestra protección personal. Entonces, aquí viene ya algunos de los trucos caseros. ¿Cómo puedo yo reducir ese riesgo? ¿Cómo puedo yo reducir ese riesgo de contagiarme durante la intubación endotraqueal? Aquí vamos a ver el primer truco casero. El primer truco casero es el cubo de plástico acrílico, un cubo de un plástico que es transparente, que nos permite separar a manera de una pantalla entre la vía aérea del paciente y nuestra vía aérea. Recordemos que ese virus claramente pasa de una persona a la otra a través de mucosa, ya sea bucal, nasal o la mucosa ocular. Por eso es que durante toda esta época ha estado saliendo publicaciones acerca de la utilidad de los cubos acrílicos. Una de esas publicaciones es una correspondencia que fue publicada en New England Journal of Medicine, en donde los autores de una manera elegante logran demostrar de que el uso de un cubo de acrílico disminuye significativamente el riesgo de una infección cruzada. Es decir, infección cruzada se refiere a una infección del paciente que tiene carga viral en sus secreciones hacia el personal sanitario que está manipulando la vía aérea. Ellos hicieron este experimento de manera elegante. Un maniquí colocaron dentro de una bomba de goma elástica, un líquido que al iluminarse con luz ultravioleta se vuelve fluorescente. Y ellos colocaron esta bombita en la orofaringe y empezaron a insuflar poco a poco con oxígeno a presión hasta que se explota esta bomba, y durante todo este proceso grabaron en cámara lenta todo este fenómeno, y ahí se puede observar cómo cuando se rompe la bolita hay una salpicadura. Aquí se ve claramente cómo sale un montón de secreciones a través de la boca y nariz del maniquí. Ahora ilumina con luz ultravioleta al intubador y toda la careta está completamente salpicada. La salpicadura también se fue más allá del cuerpo del intubador, también está en el suelo. Y vea cómo incluso el cuello está lleno de salpicadura, la bata está llena de salpicadura, los guantes también llenos de salpicadura. Y esto automáticamente nos genera un pico emocional. Asusta mucho esto, porque si esas secreciones que tienen alta carga viral son altamente infectocontagiosas, y posiblemente después de un procedimiento sin equipo de protección personal ya sería alguien más con COVID-19 positivo. Es más, no hay necesidad ni siquiera de hacerle PCR. De una vez se le debe de enviar la orden sanitaria. Pero ¿qué tal si se hace el procedimiento con la ayuda de un cubo acrílico? Aquí, por ejemplo, en este mismo experimento se hizo lo mismo, exactamente lo mismo. Se estalló el balón y observe cómo el montón de secreciones que ahora florece con la luz ultravioleta quedaron atrapadas dentro del confinamiento del cubo. Y vea cómo la bata, el cuello y el cubreboca del intubador no tiene esas secreciones. Vea la careta completamente libre, completamente libre. Eso significa de que el uso de un cubo acrílico aumenta la seguridad durante la manipulación de la vía aérea. Y obviamente, de manera esperable, los guantes están salpicados con estas secreciones, pero estos guantes se pueden desechar. Así es que con estas recomendaciones nosotros en el servicio de anestesia empezamos a armar nuestro propio cubo para la intubación. Al principio mandamos a
confeccionar uno con unas medidas que las descargamos de internet. Y este es el cubo para COVID versión 1.0. Después vimos algunas cosas que nos estorbaba, entonces empezamos a cambiar y mandamos a hacer otro cubo. Esta es la versión 2.0. Esos cubos, si se hace en los talleres especializados, tiene un costo de alrededor de 60,000 colones. 60,000 colones. Y este es el cubo que utilizamos. Vea que no tenemos en sala de operaciones tantísimos pacientes como en la unidad de cuidado intensivo para intubar y que tenga COVID. Lo que pasa es que lo que no queremos es que en el primer paciente que tengamos COVID, lo estemos ensayando. Así es que muchos de los casos que no son COVID, lo estamos utilizando para modelos de práctica. Intubamos a los pacientes no COVID con este cubo para ir detectando cuáles son los retos de movimiento, sobre todo estorba hacer una intubación dentro de este cubo. Y con la ayuda, eso sí, pienso que con la casuística que hemos acumulado de la práctica, nos dimos cuenta de que intubar a un paciente con un cubo COVID, indispensablemente tenemos que utilizar un videolaringoscopio. Aquí estamos con un maniquí humano, ¿verdad? Se ofreció, obviamente no lo intubamos, pero hicimos esa práctica para saber dónde nos estorba, dónde nos queda la incomodidad y cuáles son los retos dentro de este cubo. Pero mandar a hacer un cubo acrílico a veces es complicado, no todos los talleres lo hacen. Entonces, ¿cómo hago si yo no tengo el cubo acrílico y necesito intubar a un paciente? Bueno, aquí tenemos otro truco casero. No tienes cubo acrílico, pero puedes usar un plástico de forrar cuadernos. Un plástico para forrar cuadernos. De hecho, el primer modelo de aislamiento que utilizamos para intubar a esos pacientes lo hicimos con un plástico que comprábamos en ferretería a un precio de 2,000 colones el kilo. Este tipo de plástico lo bautizamos como versión 1.0, pero después nos dimos cuenta de que era muy barato, pero era bastante opaco, entonces no nos daba una visibilidad suficiente de la cara del paciente, así es que cambiamos por otro plástico. Ese es el típico plástico que se utiliza para forrar cuadernos y da una visibilidad perfecta, muchísimo más barato y en cualquier lado, entonces lo puede llevar. En cambio, llevar un cubo de acrílico es pesado y además estorba. Esta es la versión del plástico COVID, versión número 2.0. Tiene la ventaja, además, de que se amolda bien al paciente independientemente de su peso. Y tenemos en nuestra oficina de insumo un montón de esos plásticos para utilizar. La ventaja, además, de que lo utilizamos y lo botamos. En cambio, el cubo acrílico tenemos que utilizar, pero luego desinfectar. De todas maneras, esas son las dos opciones que contamos en el servicio, el plástico y el cubo. Ya queda como a preferencia de cada quien si utiliza una versión o la otra versión, pero ahí está. Pero siempre surge más problema. ¿Y qué hago? ¿Cómo hago si no tengo ni el cubo acrílico y tampoco tengo el plástico? Qué problema, ¿verdad? Ni el cubo acrílico ni el plástico. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué truco casero podemos hacer? En realidad no lo hemos implementado, pero una colega hizo el intento, fue a preguntar a neonatos si tiene una incubadora que no esté utilizando. Y le ofrecieron realmente una incubadora. Esta incubadora, ¿verdad? Y parece bastante atractivo porque usted quita una pared, una de las paredes de la incubadora y podemos meter al paciente dentro de esa incubadora, obviamente solamente el rostro y el cuello, y además tiene dos puertitas, dos compuertas que nos da la opción de accesar a la vía aérea del paciente. Sin embargo,
viendo las dimensiones y la necesidad de utilizar un laringoscopio y manipulación de un tubo y utilizar guía, realmente no es muy práctico. Así es que ese remedio, este truco casero, nunca lo pusimos a prueba. También para protección personal, obviamente, se necesita proteger la mucosa ocular. Y ahí surge un gravísimo inconveniente, y es el empañamiento. Observe cómo aquí unos anteojos empañados representa un seriosísimo problema. Ya habría que trabajar como en braille, ¿verdad? Es un problema muy grave. Y confieso que cuando el 20 de abril entré al primer caso de una cesárea con sospecha de COVID, entré con unos anteojos de protección que rápidamente se me había empañado. Y pensé, bueno, eso no es tan problemático. Igual yo me lo puedo jugar. Sin embargo, ya cuando tenía que cargar medicamento, entré en pánico porque no podía ver ni siquiera las rayas de las jeringas. Entonces no podía calcular la dosis que le iba a poner. Así es que tuve que parar el procedimiento, salir y utilizar unos anteojos, y le puse un par de gotas de alcohol de propilenglicol. Es el líquido antiempañamiento, y fue éxito total. Así es que la disyuntiva: ¿cómo hago para evitar el empañamiento de los anteojos, así como las caretas de protección? Hay un truco casero que aprendí recientemente cuando fui a la atención de los pacientes con COVID severo, y es algo que sirva para romper la tensión de superficie, algo que sirva para romper la tensión de superficie. Y existen métodos comerciales, como por ejemplo el Rain-X, que es un líquido anti-fog. Esto, si uno revisa el contenido, lo que tiene es propilenglicol, y también tiene alcohol isopropílico, es alcohol de fricción con propilenglicol. El método casero más eficaz para evitar el empañamiento es utilizar el jabón líquido de mano, dejar que las espumas se escurra por toda la superficie interna del cristal, y después, cuando la burbujita desaparece, ya tenemos una película que rompe la tensión de superficie y evita el molesto problema del empañamiento. Igualmente, que no se nos olvide, no solamente los anteojos, sino las caretas también se puede empañar, y poniendo una película de este jabón por la superficie interna evita el molesto problema del empañamiento. Y ya con eso tenemos todo listo para iniciar el procedimiento de la intubación endotraqueal del paciente con COVID. Es importante practicar y practicar para adquirir la destreza de intubar cuando utilizamos un cubo acrílico. No estamos acostumbrados a intubar con un dispositivo que es molesto. Sin embargo, ofrece una protección superior en comparación con una intubación sin este dispositivo de aislamiento. Y ahí surge una disyuntiva que tenemos que analizar muy bien. Existe siempre una diferencia o una brecha entre lo que está publicado en la teoría con lo que hacemos en la práctica cotidiana, Esa diferencia de teoría y la práctica radica en lo siguiente. El perfil típico de un paciente con COVID es un paciente bariátrico. No todos son obesos, pero es una regla más que la excepción. Entonces, un cubo acrílico tendría que ser un tamaño demasiado exagerado para que pueda cubrir la cara, el cuello y sobre todo los hombros del paciente. Así es que nosotros con los cubos estos nos dimos cuenta de que cuando se trata de pacientes de más de 120 kilos, simple y sencillamente no entra. Y no podemos hacer un cubo de tamaño extra grande, porque cuando aumentamos el ancho, el cubo se cae en la mesa quirúrgica. Entonces, ese es el problema. Por el otro lado, indudablemente, intubar un paciente
con esta jaula estorba muchísimo, muchísimo. Si tras de que manipular la vía aérea de estos pacientes que anatómicamente es difícil, ahora se nos pone la traba de un cubo de estos. Por eso es que al final de cuentas, la teoría dice que es recomendable utilizar un cubo. Lo cierto es que en la mayoría de los pacientes que han sido intubados, se ha hecho la intubación sin este dispositivo. De hecho, todos los pacientes intubados en la unidad de cuidados intensivos han sido intubados sin este cubo acrílico, pero ahí están. Luego, 2 cubos acrílicos en la unidad de cuidados intensivos. Nosotros tenemos 2, pero no siempre la expectativa de intubar elegantemente con un cubo lo podemos hacer en la realidad. El otro punto importante es, obviamente, lograr la intubación, o sea, hacer el procedimiento eficaz. Existen muchas guías para lograr la intubación eficaz. En esta publicación de anestesia trae un esquema de quiénes están afuera y quiénes tienen que estar dentro del cubículo para la intubación, dónde debe ubicar el intubador, dónde debe ubicar los medicamentos, así como los dispositivos de manejo de la vía aérea. Todo eso está muy bien en la teoría, pero en la práctica a veces estas cosas no se cumplen o no se puede cumplir por la emergencia de la desaturación rápida de esos pacientes. Por eso es que existe una regla muy importante para la manipulación de la vía aérea, que está publicada en el libro de anestesia Miller de la edición última del año 2020. Y es la regla de 10 para 10. ¿Qué significa eso? Que en la manipulación de la vía aérea, si usted dedica 10 segundos, podrá ahorrarte del dolor de cabeza por los próximos 10 minutos. ¿Qué significa? Es el concepto de parar y pensar. Pare y piense por unos 10 segundos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el equipo que tengo? ¿Cuáles son los factores que se están interviniendo en ese paciente? Y establecer luego un plan, distribuir y preguntar si el resto del equipo entendió bien el plan y la distribución de las labores para luego ya cerciorarse de que todo está bien. Ahora actuemos. Ese es el concepto importante. Parar y pensar. Tómese un ratito, cerciore de que todo esté bien, haga el feedback, la retroalimentación de que todo el mundo entendió su rol dentro de este procedimiento de la intubación del paciente. Pero a veces los lineamientos pueden ser muy confusos y tal vez no todo el mundo entiende de la misma forma, y a veces las guías son demasiado extensos y no logramos rápidamente poner a todo el mundo en la misma sintonía. Por eso es importante simplificar y establecer en pasos, que sean poquitos pasos, no más de 4 pasos. De hecho, con 3 pasos. El paso número 1 es la preoxigenación y la atropinización. Preoxigenación y la atropinización. La atropinización tiene la ventaja de que te deja la vía aérea con un anticialogogo que evita ese molesto problema de la saliva. La saliva estorba tremendamente y no nos permite identificar bien las estructuras anatómicas. Si no podemos ver, no podemos intubar. Por eso, siempre y cuando la condición del paciente lo permita, es conveniente aplicarle 0.5 miligramos de atropina antes de la manipulación de la vía aérea. Con esto, el efecto antimuscarínico lo que va a hacer es bloquear la eferencia vagal y consecuentemente se evita la salivación profusa. La preoxigenación es indispensable. La preoxigenación es indispensable, pero más que preoxigenación, tal vez el término más correcto es la desnitrogenación. Para ello, nosotros tenemos que suministrarle al paciente oxígeno al 100% para que el gas que se encuentra en su capacidad residual funcional sea oxígeno puro y no una mezcla de oxígeno más nitrógeno. Por eso es que el término quizás fisiopatológico más correcto es decir
fase de desnitrogenación, fase de desnitrogenación. Conste que en la fase de desnitrogenación no te garantiza de que el paciente va a tener ahora una saturación del 100%. Muchos de esos pacientes tienen una hipoxemia cuyo mecanismo fisiopatológico es el shunt. La atelectasia genera un cortocircuito intrapulmonar que no mejora con oxígeno, aún cuando le damos oxígeno al 100%. Así es que, por el hecho de que usted ya desnitrogenó al paciente, no es garantía de que ahora tenga una saturación de 100%. De hecho, con esos pacientes no se puede pedir mucho gusto, ¿verdad? Ahora, si no tenemos un analizador del gas exhalado, lo ideal es que en sala de operaciones contamos con monitores que nos mide la fracción expirada de oxígeno. Y una fracción expirada de oxígeno de 89% o más significa que ya no hay nitrógeno, ya el paciente quedó desnitrogenado. Independientemente de cómo está su saturación, ese paciente ya quedó desnitrogenado. Si no tenemos un monitor de esto, lo que se recomienda es que el paciente respire con secuencias de volumen de aire corriente durante 2 minutos. Si el paciente colabora, lo cual a veces es pedir demasiado, pero si colabora, nosotros podemos pedir al paciente que haga capacidad vital y con 8 capacidad vital ya logramos desnitrogenar al paciente. Eso sería si usted no cuenta con un monitor que tenga capacidad para medir la fracción expirada de oxígeno. Es muy importante este concepto. Resulta que si el paciente hace una inspiración, inspira a 30 litros o más por minuto, pero el flujómetro de pared no te da más de 15 litros por minuto. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a provocar es que ese paciente va a inhalar el aire de la atmósfera. Y de esta forma, si usted está tratando de desnitrogenar al paciente, dándole oxígeno puro, pero por el otro lado, el paciente está renitrogenando a través de la fuga, la mascarilla contra la cara. Por eso es importante hacer un sello que sea hermético, apretar la mascarilla facial contra el rostro del paciente para evitar que se filtre el nitrógeno del aire. Es muy importante este concepto. Y la manera más eficaz para lograr el sello es utilizando las dos manos. Utilizando las dos manos, apretamos la mandíbula contra la mascarilla facial. Es importante que en su servicio busque y que esté disponible la mascarilla facial que tenga un reborde inflable, no de estos rebordes de silicón o de plástico que no permite amoldar adecuadamente. Esto es mucho más importante en pacientes adónsicos, donde un mal sello hace que se renitrogene a través de la comisura bucal de un paciente adónsico. Y acá ya tenemos todo listo para la intubación endotraqueal. Este fue un procedimiento de intubación endotraqueal de uno de los pacientes, de los tantos pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Observe de que a pesar de que se estuvo denitrogenando durante un largo periodo de tiempo, la saturación nunca subió a más de 80. En este momento incluso se ve una saturación de 72%. Y es el perfil típico de paciente con COVID, obeso, con comorbilidades y que no se logra obtener una saturación decente a pesar de una desnitrogenación adecuada. Eso es porque tiene muchísimo cortocircuito intrapulmonar. Recordemos de que de los 4 mecanismos de hipoxemia, el que responde peor a la oxigenoterapia suplementaria es el mecanismo de shunt o cortocircuito. Es muy importante, y ahora que estamos enfatizando el concepto de autoprotección, de que mientras se está ventilando al paciente, debe incorporar entre el ambú y la mascarilla facial un filtro. Devolviendo la diapositiva, ahí ustedes pueden ver cómo los colegas estaban haciendo la intubación y ya tiene un filtro interpuesto entre la mascarilla facial y el ambú. ¿Por qué es importante este dispositivo? ¿Y para qué sirve? ¿Y qué material milagrosa tiene dentro de este filtro? Bueno, ese es un filtro que tiene una eficiencia muy elevada.
tiene una eficiencia de 99.9999%. O sea, prácticamente no pasa partículas de 5 micras. Ahora, ciertamente es una utopía de que este papel filtro filtre virus, porque el virus, en este caso, el virus tiene dimensiones de nanómetros y estos poros son en tamaño de micrómetros. Sin embargo, recordemos de que el virus no viaja solito. El virus se encuentra dentro de partículas o gotas de flush que tiene tamaño, y sobre todo si tiene aerosol también, un tamaño que no atraviesa este filtro. Consecuentemente, el virus no atraviesa. O sea, el virus solito sí atraviesa, pero como el virus viaja dentro de las gotas de flush y estas gotas no logra atravesar porque el material no solamente tiene un poro pequeño, sino que además es de un material que es higroscópico, o sea, repele el agua. Eso evita de que el virus atraviese hacia el otro lado. De hecho, estos filtros han sido testeados contra otro virus bastante similar en tamaño, que es el virus de la influenza AH1N1. Y este filtro PAL está certificado para retener partículas con una eficiencia de 99.9999%. O sea, es un filtro de alta eficacia y alta eficiencia. Es importante también evitar la aerosolización. La aerosolización porque el virus empieza a esparcir hacia el ambiente a través de unas gotas que se suspende en el aire, las famosas gotas de flush. Se llama gotas de flush en virtud al higienista alemán Karl Flusch, y explica por qué no hay necesidad de un contacto directo, por ejemplo, tocar secreciones y luego que esas secreciones usted los autoinocule en su mucosa para contagiarse. Las gotas de flush son suficientemente pequeñas como mantenerse suspendidas en el aire para dispersarse y causar un contagio a distancia. Es importante analizar la utilidad de un filtro para reducir precisamente esa dispersión. En esta publicación del Scientific Report, ellos hicieron un estudio muy elegante. Utilizaron un maniquí y luego utilizaron un lector de radioláser, y tomaron foto con este lector de radioláser y utilizaron dos situaciones. Una situación en donde ventilaba con una mascarilla bambú con filtro y otra sin filtro. Y aquí se puede observar si agregamos un filtro versus si no utilizamos un filtro, hay una diferencia importante. En B, aquí se puede ver claramente cuando no hay filtro, cómo el gas empieza a esparcir y se esparce inclusive a más de 50 centímetros desde la vía aérea del maniquí. Pero cuando se coloca un filtro, se reduce significativamente la dispersión, reduciendo la distancia de viaje y reduciendo la concentración a menos de 20 centímetros de distancia con respecto a la vía aérea del paciente. Así es que si vamos a ventilar a un paciente antes de la intubación, tenemos que colocar un filtro, que no se nos olvide, es un detalle importante. Colocar un filtro reduce significativamente la dispersión de las gotas de flush y las gotas de la aerosolización. Por el otro lado, un paciente, mientras nosotros le estamos haciendo la intubación, nos puede toser. Y la tos puede ser de fuerza normal, fuerza leve o fuerza débil. Una tos normal puede expulsar a una increíble velocidad de 650 litros por minuto, mientras que una tos leve puede ser a la mitad y una tos débil unos 220 litros por minuto.
Imagínense, con ese estudio se logra documentar cómo cuando una persona tose, vea la cantidad de partículas que viaja hacia afuera, hacia arriba y hacia la periferia. Y prácticamente se dispersa en un anillo alrededor de unos 80 centímetros. Por eso es muy importante que a la hora de hacer una intubación endotraqueal, que el paciente no tosa, no puje. Pero pedir ese deseo es muy fácil. Llevarlo a la realidad es más difícil. Entonces, ¿cómo hago para evitar que la tos del paciente se produzca durante la intubación? Pues vamos a ver el truco casero. El truco casero, el más efectivo obviamente, es colocar un cubo o un plástico, pero también hay que utilizar, en realidad no es un truco casero, pero más bien es una idea que nosotros tenemos que implementar. Para ello, tenemos que utilizar dosis suficientes de relajante y tiempo suficiente para la latencia. Es decir, si utilizamos una dosis subterapéutica de un relajante neuromuscular y manipulamos antes de que se dé el inicio del efecto paralizante, obviamente el paciente nos va a toser, nos va a pujar. Por eso hay que hacer el procedimiento de forma cronometrada, Y para intubar a un paciente necesitamos mucha comodidad. La posición más cómoda para intubar a un paciente es en sala de operaciones. ¿Por qué? Porque la mesa quirúrgica es estrecha y tenemos rápidamente el acceso de la cabeza del paciente sin que nada nos estorbe. Esto no lo vamos a encontrar en un salón. ¿Por qué? Porque el paciente está en una cama. Y cuando hay cama, hay cabecera. Hay camas de camas. Hay camas de hospital que son camas muy sofisticadas, que se puede quitar el respaldar o la cabecera. Pero sin lugar a duda, intubar a un paciente fuera de sala de operaciones que no sea en una mesa quirúrgica aumenta muchísimo la dificultad, muchísima dificultad. Ahora que el hospital recientemente cambió prácticamente todas las camas del hospital, pero en una época en que teníamos este tipo de camas en donde la cabecera no se puede quitar, ¿verdad? Y estorba, pero a montones, ¿Cómo hacemos si lo que tenemos es este tipo de cama y la cabecera no se puede quitar? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algún truquito? Pues sí, hay trucos caseros. ¿Cómo hacemos? Bueno, muy fácil. Si la cabecera no se puede retirar, entonces lo que hacemos es girar el colchón 30 grados. Girando el colchón 30 grados, hágase de la idea que usted está en un salón y tiene una cama así que no se puede quitar o respaldar. Gire el colchón 30 grados y así el mismo colchón le sirve para sostener la cabeza del paciente y usted se coloca a un lado de la cama y ya tiene una posición semejante a la posición que usted obtendría con un paciente en una mesa quirúrgica. Ese es el truco casero. Parece muy sencillo, pero hay que, como dice, tener esa idea para implementarlo cuando usted va a intubar a un paciente en un salón donde las camas tienen la cabecera soldada, la cabecera fija. Habíamos dicho que para obtener la fluencia cognitiva, lo ideal es que el procedimiento se haga con poquitos pasos. Vamos a revisar entonces ya el segundo paso. Ya vimos el paso número 1, que es la atropinización y la denitrogenación o la preoxigenación. Pues el paso número 2 ya sería la intubación. Específicamente la técnica de intubación recomendable por la literatura para un paciente de COVID es la técnica de la inducción de secuencia rápida. La técnica de inducción de secuencia rápida. Sin embargo, la técnica de inducción de secuencia rápida es más correctamente si le decimos inducción más intubación de secuencia rápida. Aquí, si usted analiza este párrafo, probablemente la palabra que te genera más pico emocional es rápida, ¿verdad? Pero la palabra más importante de esta frase no es rápida, es la secuencia. Eso significa que tenemos que hacer las cosas paso a paso, paso a paso.
De hecho, esta técnica de intubación no se diseñó para los pacientes con COVID. Más bien, es una técnica que se diseñó para pacientes con estómago lleno. Aquí ustedes pueden ver la tomografía de un paciente. Vea cómo todo el medio contraste está atrapado en un estómago. Si este paciente nos regurgita durante la manipulación de la vía aérea, es con total seguridad un paciente que va a tener una macro broncoaspiración masiva y probablemente letal. Y vemos muchos pacientes que después de una intubación de secuencia